La razón principal. La mayoría de las demás tradiciones cristianas rechazaron el canon etíope porque incluye libros adicionales denominados pseudoepígrafos, es decir, escritos que afirman tener un autor que no es el verdadero o que se atribuyen a una figura venerada del pasado. Estas obras fueron consideradas no canónicas y no inspiradas divinamente por muchos escribas y teólogos, por lo que fueron excluidas de los cánones que más tarde predominaron en Europa. Los pseudoepígrafos eran importantes porque la iglesia primitiva y los editores posteriores usaban la autoría y la época como filtros. Un escrito se consideraba escritura sagrada solo si podía vincularse directamente con los seguidores de Jesús o testigos presenciales, si fue compuesto en el primer siglo y si era coherente con el resto de la Biblia, y muchos de los textos preservados por los etíopes no cumplían con esos criterios según las autoridades no etíopes. Una vez que esas reglas de selección se consolidaron en los concilios y en proyectos editoriales posteriores, ediciones influyentes como la Vulgata Latina y la ampliamente difundida Biblia del Rey Jacobo reforzaron esas exclusiones, de modo que el mundo cristiano en general llegó a considerar las ediciones etíopes como fuera del canon aceptado, mientras que la iglesia etíope las conservó como escritura sagrada. Debido a que esos libros añadidos permanecieron en las colecciones etíopes, como Enoc y Jubileos, entre otros, los lectores formados en tradiciones no etíopes concluyeron que el canon etíope contenía textos escritos demasiado tarde o bajo nombres disputados, y por lo tanto trataron todo el canon como poco fiable en comparación con sus listas más restringidas. Libro de Enoc. La Biblia etíope conserva el libro de Enoc en su totalidad, mientras que casi todas las demás tradiciones lo eliminaron. Este texto afirma registrar visiones y enseñanzas dadas a Enoc, el bisabuelo de Noé, pero los historiadores reconocen que fue compuesto mucho después, durante los pocos siglos previos a Cristo. Debido a esta composición tardía y a su contenido sobrenatural, fue descartado como pseudoepigráfico por líderes judíos y cristianos fuera de Etiopía. El libro de Enoc contiene relatos detallados de ángeles, seres caídos y viajes celestiales. Describe a los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas, produciendo a los gigantes mencionados brevemente en el Génesis. Expande esos fragmentos en largas historias de rebelión, juicio y orden cósmico. Este enfoque en jerarquías angelicales y revelaciones ocultas fue considerado especulativo y poco confiable por los concilios de los mundos eclesiásticos romano y griego, por lo que el libro nunca fue añadido a su canon. Sin embargo, para los cristianos etíopes, el libro de Enoc fue tratado como un escrito profético genuino, valorado por su explicación de pasajes del Génesis y sus advertencias contra los poderes malignos. Su preservación en Etiopía se convirtió en un marcador clave de diferencia entre su canon y la Biblia moldeada por las tradiciones europeas y de Oriente Medio. Debido a que este libro era central en su versión, los críticos a menudo calificaban todo el canon etíope como poco confiable. Libro de los Jubileos. Otra razón importante por la que la Biblia etíope fue prohibida fuera de su tierra natal es la inclusión del libro de los Jubileos. Este escrito vuelve a contar las historias del Génesis y los primeros capítulos del Éxodo, pero añade marcos cronológicos detallados. Divide la historia bíblica en bloques de 49 años llamados jubileos y explica los acontecimientos con leyes adicionales, revelaciones angélicas y sistemas de calendario estrictos. El libro de los Jubileos se presenta a sí mismo como una revelación dada a Moisés en el monte Sinaí, pero la evidencia muestra que fue escrito siglos después, alrededor del siglo II a.C. Debido a que su autoría no podía ser atribuida a un profeta o apóstol, los líderes judíos y cristianos fuera de Etiopía lo consideraron pseudepigráfico. También veían su rígido sistema de calendario y las leyes adicionales como distorsiones de la Torá en lugar de aclaraciones inspiradas. En Etiopía, el libro de los Jubileos se preservó porque coincidía con su fuerte énfasis en la ley de Moisés, su uso de calendarios antiguos y su respeto por la mediación angélica. Pero para los forasteros, estas características eran prueba de falta de autenticidad, por lo que el libro fue rechazado junto con otros textos exclusivos de Etiopía. Libro de Baruch. La Biblia etíope incluye el libro de Baruch, que afirma registrar las palabras de Baruch, el escriba y compañero del profeta Jeremías. Este texto contiene oraciones, confesiones de pecado y promesas de restauración para Israel. Aunque fue respetado por algunas comunidades judías tempranas y citado por los padres de la Iglesia, no obtuvo aceptación universal.
Muchas autoridades judías lo excluyeron de su canon y, más tarde, los concilios cristianos en Europa siguieron esa decisión. La principal razón para su exclusión fue la duda sobre su autoría. Los estudiosos concluyeron que fue escrito mucho después de la vida de Jeremías y Baruc, lo que hace que su afirmación de ser obra directa de ellos sea poco fiable. Además, su mezcla de estilos, profecía, enseñanza de sabiduría y oración litúrgica llevó a algunos a considerarlo una compilación posterior en lugar de un libro profético inspirado divinamente. En Etiopía, el libro de Baruc fue preservado y tratado como escritura genuina, utilizado en la adoración y la enseñanza. Fuera de Etiopía, sin embargo, su origen cuestionable fue suficiente para que los concilios lo rechazaran, lo que a su vez contribuyó a que se etiquetara el canon etíope como portador de ediciones poco confiables. Libro de los Macabeos. La Biblia etíope también contiene el libro de los Macabeos, pero no en la misma forma que las versiones conocidas en las tradiciones católica u ortodoxa. En Etiopía, el texto es más extenso e incluye secciones únicas que relatan la resistencia judía bajo dominio extranjero, oraciones detalladas y relatos de martirio. En el cristianismo europeo, los libros de los Macabeos ya eran controvertidos. Los reformadores protestantes los eliminaron por completo, llamándolos apócrifos y no iguales a las escrituras. Incluso en siglos anteriores, algunas comunidades judías los habían rechazado, considerándolos una valiosa historia, pero no profecía divinamente inspirada. La versión etíope, con su contenido ampliado, se consideraba aún más fuera del canon aceptado. Debido a que la Biblia etíope preservó estos textos en su totalidad, los concilios y traductores en Europa lo consideraron evidencia de que el canon etíope no era confiable. Para ellos, los libros de historia podían ser respetados por su información, pero no situados al mismo nivel que las escrituras, por lo que su presencia se consideraba una razón para prohibir el canon etíope fuera de su tierra natal. Otros escritos únicos. Más allá de Enoc, Jubileos, Baruc y Macabeos, la Biblia etíope contiene varios textos adicionales que no se encuentran en la mayoría de los demás cánones cristianos. Estos incluyen la Ascensión de Isaías, el Apocalipsis de Esdras y el Pastor de Hermas. Cada uno de estos escritos combina visiones, profecías o enseñanzas simbólicas, a menudo vinculadas a figuras bíblicas conocidas, pero redactadas mucho tiempo después de sus vidas. La Ascensión de Isaías describe visiones celestiales y una profecía detallada sobre la venida de Cristo. El Apocalipsis de Esdras presenta revelaciones sobre el fin de los tiempos atribuidas a Esdras siglos después de su vida. El Pastor de Hermas, compuesto en el siglo II después de Cristo, recoge visiones simbólicas sobre el pecado, el arrepentimiento y la disciplina en la Iglesia. Aunque estos escritos fueron valorados por algunos grupos cristianos primitivos, finalmente fueron excluidos de los cánones romano y bizantino debido a la autoría incierta y preocupaciones doctrinales. Sin embargo, en Etiopía, estos textos se conservaron como espiritualmente útiles y con autoridad. Su presencia distinguió el canon etíope y, para las autoridades externas, se convirtieron en motivos adicionales para descartar toda la colección por contener obras poco fiables o fabricadas. Concilios de la Iglesia. El rechazo de la Biblia etíope no solo tenía que ver con libros individuales, sino también con la autoridad de los concilios y editores que dieron forma al canon en Europa y Oriente Medio. Concilios como los de Laodicea, Hipona y Cartago en los siglos IV y V establecieron listas de escritos aceptados. Estas listas se convirtieron en la base para las Biblias católica romana, ortodoxa oriental y, eventualmente, protestante. Debido a que la Iglesia etíope estaba geográficamente aislada, no formó parte de estos concilios y por lo tanto no siguió sus decisiones finales. En cambio, preservó su canon más amplio, que ya había tomado forma para ese entonces. Cuando editores posteriores, como los que compilaron la Vulgata Latina o los traductores de la Biblia del rey Jacobo, reforzaron el canon más reducido, la versión etíope pareció estar fuera de alineación y fue considerada como poco ortodoxa. Esta brecha en la autoridad significó que la Biblia etíope fue efectivamente prohibida o descartada fuera de Etiopía. Otras tradiciones cristianas confiaron en las decisiones de sus concilios y excluyeron cualquier escrito que no estuviera en sus listas, dejando el canon etíope como una colección separada y a menudo desconfiada. Influencia misionera. Cuando las potencias europeas se expandieron en África, sus misioneros llevaron consigo el canon de las escrituras moldeado por sus propias tradiciones. Ellos veían la Biblia etíope con sospecha porque incluía libros que durante mucho tiempo habían clasificado como apócrifos o heréticos. Como resultado,
desalentaron activamente su uso, considerándola poco confiable en comparación con sus Biblias latinas, griegas o, posteriormente, protestantes. La influencia colonial amplificó este rechazo. Las escuelas misioneras y las imprentas solo difundían el canon aprobado por los europeos, lo que reforzaba la idea de que la versión etíope estaba prohibida, era marginal o incluso peligrosa para la unidad de la Iglesia. Con el tiempo, la preeminencia del canon más reducido en el cristianismo global eclipsó la tradición etíope, dejándola confinada a su tierra natal y tratada como ajena a la corriente principal. Esta combinación de poder colonial y autoridad misionera significó que el canon etíope no solo fuera rechazado en los debates teológicos, sino también activamente suprimido en la práctica, etiquetando el canon etíope como poco confiable. Al clasificar la Biblia etíope como llena de pseudoepígrafos y apócrifos, las tradiciones externas crearon una percepción duradera de que no se podía confiar en todo su canon. Esta etiqueta desalentó su estudio y circulación, a pesar de que muchos de sus libros preservaban tradiciones antiguas que no se encuentran en ningún otro lugar. El efecto fue que, en gran parte del cristianismo global, el canon etíope quedó efectivamente prohibido, no por un solo decreto, sino por una combinación de rechazo teológico, decisiones conciliares, supresión misionera y desestimación académica. Durante siglos, esto aseguró que la Biblia etíope permaneciera desconocida para la mayoría de los creyentes fuera de su tierra natal. La prohibición de la Biblia etíope no fue el resultado de un solo concilio, ni de la orden de un solo gobernante. Fue un proceso escalonado. Las dudas sobre la autoría, las exclusiones en los concilios de la Iglesia, la formación de los cánones latino y protestante, la influencia colonial y el dominio de las escuelas misioneras se combinaron para dejar de lado el canon más amplio de Etiopía. Pero la pregunta más profunda sigue siendo: si libros enteros que alguna vez se consideraron escritura pudieron ser eliminados de la mayoría de las Biblias, ¿qué otras enseñanzas podrían estar engañando a los cristianos hoy en día? Para explorar eso, continúa con el siguiente video: todas las enseñanzas peligrosas que los cristianos deben rechazar.